¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Adicción Política. En esta tarde vamos a platicar sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya pidió un año más a los mexicanos, dice él, para que se reflejen los cambios de la cuarta T. Esto lo preparó Mario Favela, colaborador de esta emisión. En otro tema, con nuestro amigo Gonzalo Manrique, vamos a platicar sobre Trump, el proceso electoral, cómo va, el impeachment y algo de la comunicación que tuvo hoy con el presidente mexicano, primero a través de un tuit y luego una llamada telefónica donde le dice: te presto a todos los soldados al ejército norteamericano para ir sobre los malosos que están dañando a México. El presidente le dijo que eran nuestros asuntos y que nosotros podemos resolverlo. Y inevitablemente tenemos que hablar del caso Levarón, de esta situación que ocurre en los límites entre Sonora y Chihuahua y que ya ha tenido bastantes reacciones de todo el mundo, de los propios familiares. De todo eso lo vamos a platicar hoy. No se despegue. Estamos en Adicción Política en la plataforma de tveraz.com.mx. Bien, comenzamos. Mario, muy buenas tardes. Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todo el auditorio. Un placer estar aquí de regreso. Gracias amigos. Vamos empezando con tu propuesta ahí de López Obrador. La verdad es que de repente dices López Obrador y quieres hablar de un tema y te saltan otro y otro y otro y otro, y la mayoría pues no son donde le vaya bien al presidente. Son, creo yo, lo que los hace común es que siguen siendo temas de campaña inconclusos o promesas que tampoco se están cumpliendo o hechos que parecen improvisados o ausencia de estrategia en el caso de la seguridad. En fin, muchos rezagos. ¿Tú cómo lo plantearías, Mario? Sí, así es. Pues bueno, hemos venido analizando todos estos temas desde la campaña inclusive. Y bueno, se ha venido dando, nosotros siempre decíamos que iba a ser un cambio complicado, que había que darle tiempo. Él fue el que dijo, desde el día 1 vamos a ver un cambio en la forma de hacer las cosas, vamos a ver mejorías al primer día, al primer mes, a los primeros 3 meses, luego pidió 6 meses y pues bueno, ahora recientemente pide un año más para ver estos cambios. Y yo creo que más el problema de lo que todos estamos viviendo, el gran problema de inseguridad, esta austeridad republicana que por un lado mejor las intenciones son buenas, pero ya puestas a la práctica, pues ha tenido consecuencias en malas administraciones dentro de algunas dependencias, en inclusive problemas de salud con las medicinas, falta de medicamentos, que es una realidad, ¿eh? Así es, falta de organización. En todo esto cambio hablando de seguridad, en los cambios ahora el ejército que le da con todo lo de la Guardia Nacional a estos cambios, estos enfoques, se ve desorganización, se ve falta de planeación y sobre todo yo creo que lo más crítico de todo esto es que no hay un reconocimiento. Lo escuchamos todas las mañanas y su mensaje es: estamos muy bien, no pasa nada, todo tranquilo. Y eso es donde choca ya con la ciudadanía, todos los ciudadanos que vivimos las inseguridades en las calles, que vemos que dejan ir al hijo del Chapo Guzmán porque está mal coordinado el ejército o porque está mal coordinada toda la estrategia de seguridad. Vemos en los hospitales del Seguro Social, en los hospitales, ahora ya que va a quitar el Seguro Popular, vemos toda esta falta de medicamentos, de doctores. Y luego dicen, no, vamos a recortar gastos, ¿no? Todavía cuando los doctores se están quejando de que, pues, ¿cómo voy a atender a alguien si me pagan una 10ª parte de lo que se paga afuera en el mercado? Entonces, yo creo que lo más grave o lo más problemático no es
es que él fue el que nos dijo que las cosas se iban a empezar a solucionar desde el día 1. ¿Cómo creer en alguien que nos dice desde el primer día vamos a ver resultados, en 3 meses ya se van a ver palpables, luego 6 meses, y todos los días te dice está bien, y pasan actos tras actos? Ayer todavía se vivió el último de la familia Levarón en Chihuahua. Sonora. Perdón, en Sonora. Y dices tú, pues es que no está bien, y los ciudadanos lo vivimos con la inseguridad, lo vivimos con todas estas faltas de administrativas, y él, en vez de reconocer y decir, bueno, está bien, no se hizo bien, vamos a cambiar, vamos a mejorar. El primer paso hasta para las personas que están enfermas de alcohol, por ejemplo, es reconocer que tienen un problema para de ahí poder tomar decisiones. Cuando no se reconocen, pues dices tú, híjole, ¿cómo lo va a cambiar? ¿Cómo vamos a ver esa diferencia dentro de un año? Que está bien, se lo damos. Al final del día va a tener 6 años, todavía le quedan 5. Pero lo que queremos es que se vean esos cambios paulatinos, porque el cambio no va a llegar de la noche a la mañana. No vamos a ver ese cambio en un solo día. Entonces se tienen que haber pequeños cambios para poder lograr un gran cambio, ¿no? Y no lo vemos hasta ahorita. Gonzalo. Pues a mí me sigue debiendo mi 8% de la reducción del IVA, ¿no? Ese decreto que sí, yo me beneficié con ese decreto, pero es tanto complicado, y no es cierto que hay un IVA del 8% generalizado en la frontera. Esto de la zona económica, pues francamente, pues no existe, ¿no? Quienes estamos pagando los impuestos, los deducimos, sabemos lo complicado que es todo esto, tan fácil como esa promesa que hizo él de decir reducción del IVA es ponerlo en la ley, no en un decreto, ¿no? Entonces, pues cada uno de nosotros vive las frustraciones, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema de seguridad, será que a lo mejor, siempre lo digo, ya nos acostumbramos a lo mejor a vivir en un clima tan enrarecido en el tema de seguridad, pero cada quien de nosotros estamos palpando las frustraciones de las promesas incumplidas de Andrés Manuel, y su respuesta todos los días, porque es todos los días la respuesta, y en la mañana muy temprano es esa necedad con la que él descalifica, ¿no? Ayer la culpa la tenían los hijos de Felipe Calderón. Hoy, la verdad, no he prestado atención a quién le echó la culpa, pero es una cerrazón, una necedad del mandatario de no reconocer que las decisiones que él toma pues no están basadas en ningún plan o algún proyecto, sino en una cuestión más ideológica, o decir contrario a todo lo que se venía haciendo, ¿no? Como si todo lo que se había hecho los últimos 100 años o 70 años está mal, entonces todo ahora es al revés, ¿no? Hay cosas rescatables, ¿no? Hay cosas importantes que yo rescato que ha hecho en el tema de reducir a lo mejor algunos presupuestos. Sigo sin entender hacia dónde lo están redireccionando, porque no lo veo reflejado en los temas que ustedes ya han abordado de salud, pero en general creo que la cuestión con Andrés Manuel es esa actitud que tiene, o esa necedad con la que todos los días él discute y debate cualquier tema en donde se le comprueba que no tiene la razón. La economía no va en buen camino, la seguridad no va en buen camino, y él todos los días, no digo, al amparo de esta frase de los otros datos, creo que nos demuestra que no le importa mucho, ¿no? Que es más su determinación por llevar las cosas como él quiere. Entonces hay muchos temas, sí, sin lugar a dudas, y como dice Mario el día de hoy, esto de pues voy a pedir otro año, pues, digo, pues al finalmente le quedan 5, ¿no? Pero eso es lo que pasa luego con los gobiernos, ¿no? No cumplir, generar expectativas, no cumplir, y estar cosechando a lo mejor las frustraciones de los mexicanos, ¿no? Sí, cabe recordarte, ahorita que te escuché, Gonzalo, que el decreto, precisamente uno de los problemas del decreto de la llamada zona libre, que empezó a funcionar el 1 de enero de este año, es que al ser decreto, en las letras chiquitas venía que al año, es decir, en diciembre se estaría revisando. Igual ahí quedó, y puede tener la excusa del presidente decir, oigan, pues yo les di la zona libre y no les gustó a todos, no se sumaron muchos, la quito, y eso le significaría pues mayores ingresos al gobierno federal, que esa es una de las situaciones que está demandando. Vamos a ver
el gobernador Jaime Bonilla primero dijo que había zona libre en la campaña, luego reconoció que no había y luego dijo, cuando yo llegue y empiece vamos a tener una verdadera y auténtica zona libre. Vamos a ver qué pasa en estas semanas antes de que concluya el año. Me voy rápido a una breve pausa y volvemos. Estamos en Adicción Política en tveras.com.mx. Estamos de regreso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Creo que la pregunta para ambos sería, ¿o nos acostumbramos a que los 6 años sean de aplazar las respuestas, de aplazar la manera de gobernar, de ejercer, sobre todo en el tema de seguridad? ¿O qué deberíamos de hacer como ciudadanos? Sin entrar todavía al tema de Levarón, ya Julián, que es un líder que surge a través de la muerte de su hermano o de su papá, y empieza a liderar el tema en contra del crimen organizado. Javier Sicilia también ya dijo, Francisco Sicilia, perdón, ya dijo que también ya era necesario salir después de los acontecimientos, salir a la calle, que la ciudadanía retome la calle y que exija seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde en esta parte a los periodistas, a la gente de la academia, a los partidos políticos, al ciudadano? ¿Nos quedamos viendo las mañaneras o qué tenemos que hacer? Pues bueno, digo, el tema específicamente en la seguridad, yo creo que no podemos bajar el dedo del renglón, tenemos que seguir exigiendo la seguridad. Antes había el problema que se echaban la bolita entre municipal, estatal, federal y todos eran responsables y nadie tenía la culpa, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces yo creo que una de las estrategias que hicieron con la Guardia Nacional es precisamente decir eso, ya no nos vamos a estar peleando, ya vamos a estar trabajando juntos, ya va a haber orden. Pero ahora, digo, lo vemos, ahora se ve un claro conflicto con las Fuerzas Armadas del presidente de la República, que yo creo que a nadie le favorece un pleito de esta magnitud, no es algo grave, es algo peligroso. Ya salen las Fuerzas Armadas que están con el pueblo de México, ni siquiera mencionan al presidente de la República en sus mensajes, pero más allá, yo creo que todos tenemos que estar unidos de cierta manera, todos tenemos que, entre todo esto que está pasando, no perder el enfoque o el objetivo de que los malos pues, son ellos. Simplemente tenemos que respaldar a las autoridades, respaldar a las fuerzas, el gobierno tiene que agarrar el liderazgo de esto. No es fácil ser el presidente de México, pero debes de tener mano dura, no puedes. Siento que a veces Andrés Manuel quiere quedar bien con todos y no estar mal con nadie, y desgraciadamente en un país tan complejo como México, con tantas diferencias sociales, económicas, geográficas, pues esto es sumamente complicado. Vas a tener que ser el malo de la película, pero para poner orden se requiere ser el malo. Y yo no sé si es capaz de hacer eso, si es capaz y tiene la voluntad de tomar las riendas, ser fuerte, ser duro y empezar a colaborar junto con su equipo de seguridad, con el ejército, con la Guardia Nacional, con las policías municipales, estatales, para volver a poner orden, porque es lo que se requiere. Los malos no son ordenados, no son respetuosos, no van a cambiar ellos. Entonces, a veces pues se tiene que ser malo de película y tener mano dura y ser más duro que ellos para poder regresar el orden a esta sociedad. Gonzalo, ¿tú qué crees que nos queda por hacer? Pues finalmente nos toca exigir. Pareciera que estamos en un plano o en un terreno político en donde el exigir
implica ser señalado, acusado, ¿no? Hoy creo que la 4T está un poco más calladita que el otro día con el tema de Sinaloa, y lo decía porque Gael García Bernal, que es ahí un fuerte promotor de la 4T, pues prácticamente le dijo al presidente que pues si para eso habían votado por él, ¿no? O sea, alguien del lado de ellos ya salió molesto, ¿no? Yo sí le diría… Pero no es la primera vez, ¿eh? Bueno, la cuestión es que hay muy poca autocrítica dentro de la 4T porque el presidente no es autocrítico, ¿no? Yo no lo veo a él haciendo reflexiones y diciendo nos equivocamos. La primera que debería hacer, y si quiere reconocer un error, es ya destituir al secretario de Seguridad Pública del país. Está claro que él no conoce del tema. Si fue para un tema de operar la reforma de la Guardia Nacional, reestructurar, separar de gobernación este tema, ya cumplió su cometido, creo que lo puede poner en muchísimos lugares, pero sí se necesita, y quedó evidenciado hace 2 semanas con el tema en Sinaloa y el día de ayer, quedó evidenciado que no hay una estrategia bien dirigida, que el presidente el fin de semana, digo, yo sin saberlo, se ponga a decir o que hable de un golpe de Estado, que nadie se lo ha dicho, pero él solo como que pareciera que se estaba poniendo las barbas así a remojar, te habla acerca de que no trae o no siente él que trae todo el acompañamiento, y eso es delicado porque al final de cuentas yo soy mexicano, él es el jefe del Estado mexicano, él es el jefe de las Fuerzas Armadas, y creo que nos está haciendo falta que él tenga a su lado alguien que le asegure esta gobernabilidad en materia de seguridad, que pienso no hay. Sí, creo que has dado respuesta a una pregunta que andaba en el ambiente, que es válida, ¿no? La gente preguntaba, oye, ¿por qué necesariamente tiene que renunciar Alfonso Durazo? Pues es el de la confianza del presidente, ¿por qué exigen que renuncie? Y más como manejaron el tema de Culiacán, que una desventaja la convirtieron como en una virtud. Sí, claro. Pero la realidad es que ayer fue a comparecer ante la Cámara de Diputados. Por ahí le regalaron un pinocho, le extendieron una manta también con el mismo personaje, haciendo alusión a las mentiras. Y más allá de eso, que es anecdótico, yo la verdad hoy veo que él da la cronología de los hechos de Sonora, y de entrada lo primero es que no le creo. O tengo mis dudas que esa cronología que él dice que es la que ocurrió el día de ayer sea la verdadera. Uh-huh. Porque hace una semana tuvieron, no él, ¿verdad? Pero hubo 6 diferentes versiones. Sí, él salió. Y no, claro, él no hizo las 6 diferentes, okay. Pero en la primerita que conocimos, que fue un video ahí preparado en una mesa, como si fuera un mensaje o como conferencia de prensa, nos mintió, y nos mintió más veces. Entonces, yo creo que está desgastado, su figura está desgastada. Creo que él como llega, lo acabas de decir, Gonzalo, él llegó porque López Obrador le dijo, tú te vas a encargar de la seguridad. Él no tenía ninguna vinculación con el tema hasta que López Obrador le dijo, tú vas a ser el de la seguridad, y ahí el amigo pues empezó a acercarse al tema, a tratar de aprender, de entender y todo esto, pero los hechos lo están rebasando. Hoy, ¿quién puede defender la situación que ayer se vivió? ¿O quién puede disculpar a las Fuerzas Armadas? No digo al ejército, sino a la función del gobierno, que tiene que estar pendiente. Hoy Julián Levarón decía, ¿qué pasa? ¿Dónde está el gobierno federal cuando ocurren estas cosas? Está pidiendo el apoyo incluso del FBI para que pues se detenga esta situación. Me voy a ir a un corte y regresando, ya que estamos hablando del caso Levarón, vamos a hablar también de la ayuda que Donald Trump ofreció y que el presidente dijo, pues no, gracias, ¿no? No, thank you. Sí, ¿está bien o está mal? ¿O usted cómo la ve? Estamos en Adicción Política en la plataforma de teverás.com.mx. Volvemos. Estamos de vuelta
Gonzalo Manrique, ¿qué pasa con el presidente Trump, que también, igual que nuestro presidente, pues todos los días hay que hablar, todos los días hay un tweet por el cual hablar? Entiendo que ya hubo un primer paso a esto en el impeachment, pero a ciencia cierta, ¿qué pasó? ¿Sí le alcanza a los demócratas para tumbarlo? ¿No? ¿Qué va a pasar? Cuéntanos. Pues les preguntaría primero si están listos para tener otros 5 años de Donald Trump, igual que de AMLO. Fíjate que se le está complicando el panorama al Partido Demócrata, precisamente porque veo con mucha tristeza que el tema del juicio político está dividiendo muchísimo al electorado norteamericano. Es prácticamente un 50-50 al momento de que tú les preguntas, ¿pero crees que se le debe de hacer juicio político, no? Digo, muchísima gente piensa que sí es culpable de situaciones, pero como que se divide mucho, se reduce esa mayoría a mitad y mitad cuando ya les dices, ¿pero crees que se le debería de enjuiciar? Porque estamos hablando finalmente del presidente de la República, y los norteamericanos creen mucho en el tema de hacer honor a la verdad, de no mentir, y les cuesta mucho trabajo pensar que su presidente pudo haber mentido, ¿no? Finalmente las campañas no empiezan hasta el año entrante, pero ya se empieza a ver un ambiente un tanto hacia dónde va la campaña. Ya Donald Trump ya sacó un comercial muy pintoresco donde dice, he's not a good guy, o sea, no es un buen tipo, ¿no? O sea, es un hijo de la tostada, ¿no? Pero te cumple y está dando resultados. Entonces, los norteamericanos, digamos, están divididos entre las formas y el fondo, ¿no? Siendo que el fondo pues tampoco es gracias a él en lo particular, sino hay una coyuntura donde Estados Unidos ha traído un crecimiento de los últimos 8 años, pero pues él está tocando cosecharlo, ¿no? Por el lado de los demócratas, la izquierda se encuentra más polarizada porque la izquierda está más cargada hacia la izquierda. Tienes un candidato que es Joe Biden, que aparentemente es el candidato que más o menos podría ganarle a Donald Trump, pero es el más conservador de los 3 candidatos. Los otros 2 candidatos que son más liberales, que es Elizabeth Warren y Bernie Sanders, si los juntas tienen más porcentaje de aprobación dentro de los demócratas que el propio Joe Biden. Entonces hay un tema ahí que a lo mejor va a explotar, no sabemos cómo vaya a terminar. Sí, los demócratas tienen sus 4 o 5 puntos de ventaja a nivel nacional, pero en los estados donde se define la elección, donde el colegio electoral te suma, únicamente Joe Biden está arriba de Donald Trump por 1 punto, o sea técnico. Wisconsin, Filadelfia, la Florida, Carolina del Norte abajo. Hay 5 o 6 estados que van a definir la elección. Arizona es uno de los estados que juega el próximo año, y ahí está lo peligroso. Si no es Joe Biden, los demócratas están prácticamente perdidos, y si es Joe Biden, a lo mejor también porque puede que se divide el voto. Entonces está complicado. Y volviendo al tuit de hoy, creo que dentro de los fuertes de Donald Trump es los evangélicos, ¿no? Estos grupos como los de las víctimas del día de ayer, que están en el estado de Utah, en Colorado, que se encuentran en estos estados del oeste, medio oeste, acá de esta zona. Vamos a ver. De entrada medio complicado el panorama si no eres Donald Trump. Sí, escuchaba yo también que ahorita la única posibilidad de que al presidente fructificara esto de quitarlo es que a la hora de ver las pruebas, el electorado que está con él vea que fue un asunto de gravedad y pudiera cambiar su forma de pensar y lo expresara, y los republicanos que ahorita están con Trump se vieron obligados a mover su voto también, ¿no? Entonces, ¿qué tan delicado ven que sea el tema por el que se le está señalando al presidente?
Pues mira, uno de los problemas que hay en Estados Unidos pasa muy, y en México aquí, ¿no? Que los ciudadanos, la política no es algo que a veces le pongan mucha atención o estén enterados al 100. En vez que lo quieren hacer esto del el impeachment, se lo quieren, pero pues realmente no entienden por qué, y si mintió, dices, pues si mintió, ¿qué tan grave es? Es muy grave, ¿no? Lo que hizo el tratar de atacar a los adversarios por medio de gobiernos extranjeros, pero el ciudadano promedio que no está metido en la política, que no, pues no, a veces no lo entiende muy bien, y nos pasa en México. ¿Qué es lo que al ciudadano le preocupa? Pues el bolsillo. Exacto. Aquí en Estados Unidos, como dices, Trump tiene la ventaja que la economía va bien. Hay gente que dice que ya venía, él argumenta que él ha sido por sus políticas públicas en el tema económico y cómo protege a la producción interna de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, al final del día la economía está bien. Sí. Aquí en México tenemos el otro problema que a veces no está ni creciendo, entonces se complican más las cosas. Pero bueno, allá y estaba escuchando que para los demócratas, por lo que no se habían animado a hacer este juicio de impeachment, eran porque si les falla, si al final del día pierden, fortalecen más todavía a Donald Trump. Entonces les va a costar el hecho de llevarlo a juicio. Vamos a ver qué pasa, va a estar, no es fácil tampoco, por más que se encuentren pruebas y todo, es un proceso largo, complicado, no es fácil sacar un presidente de su silla, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante lo que pasa, como dices tú, está dividido, está Biden, está Bernie Sanders, son dentro de los demócratas un poquito polos opuestos, y al final del día el americano, el estadounidense que tiene mucha influencia, mucho recurso, pues Bernie Sanders, que es más popular dentro de los demócratas, pues es la izquierda donde dicen, oye, vamos a subirle los impuestos a los billonarios, vamos Es el AMLO de Estados Unidos. Sí, es el AMLO de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que un poco más con ruta, con proyectos y todo, pero el AMLO en izquierda, ¿no? Claro. Apoyar a los más necesitados. No, y que además vale la pena mencionarlo, no es una ocurrencia de él. Hay toda una corriente en el mundo neoliberal, en las economías grandes, que hablan de que ante el fracaso del neoliberalismo a nivel global, dicen, tenemos que voltear los ojos y hacer un liberalismo wealth, más social, donde paguen más los que más tienen. Una manera como de compensar, como de buscar cómo no truene finalmente este modelo económico que pues ha prevalecido en el mundo, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión de ocurrencia, sino es incluso, creo yo, un debate de hacia dónde debe de ir las economías más importantes. Tema que quiero continuar después de este corte, porque ¿cuánto me queda ya, mi amigo? 1 minuto, sí. Que retomemos la parte del tweet y de la llamada que hoy, porque creo que vale la pena reflexionar, ¿no? Creo que tiene su lado bueno y su lado malo el aceptar una ayuda, no se necesita. Una ayuda de esas de parte de Donald Trump, pero vamos a platicarla. Estamos en Adicción Política en tveras.com.mx. Volvemos. Estamos de regreso y retomamos. Denme por favor su impresión, Mario. ¿Es bueno o es malo tomar la ayuda de Estados Unidos específicamente en el tema del combate al narcotráfico? Pues mira, todo no es decisión fácil. Yo creo que sería más bien apoyar a los militares.
Yo sí sigo insistiendo, el gobierno federal, el ejército mexicano, tiene todo para poderlo combatir, es que quieran. O sea, es que si lo van a hacer, que les den la luz verde para poder hacer este combate. No es fácil, lo vivimos con Felipe Calderón, donde también hubo el ejército estaba en el ojo del huracán, porque diario vivíamos en las calles atentados donde también se llevaban vidas de ciudadanos inocentes. Entonces, no es fácil. Yo sí creo que se puede. Yo creo que el ejército sigue siendo mucho más poderoso que cualquier, a pesar de todo el recurso que tiene el narcotráfico. Yo sí sigo diciendo que se puede. Ahora, aceptar la ayuda o no, híjole, yo creo que a menos que estén completamente rendidos, que ya el mismo ejército reconozca que no pueden contra ese problema, yo creo que es cuando se debería de permitir esa ayuda. Mientras, yo creo que sería peligroso, no nada más por el tema pues de como país, toda tu autonomía, sino más bien porque ya se meten en temas hasta económicos, políticos, ya se abrirían muchos otros temas que complicarían mucho la vida política en estos momentos. Yo creo que no es bueno, pero yo creo que sí debe haber un enfrentamiento Una mayor fuerte, colaboración. una mayor colaboración, ¿no? Así es, y un enfrentamiento fuerte para restaurar el orden, ¿no? Aquí en México. Gonzalo, tú decías que además el efecto es prácticamente pues ya entregarle la reelección a Trump, ¿no? Yo lo veo un poco riesgoso porque si ustedes recuerdan, las guerras ayudan un poco a consolidar el liderazgo de un presidente y es muy complicado que un estadounidense vaya a querer votar en contra de no reelegir a su presidente que está inmerso en una guerra. O sea, Bush hijo lo hizo en el 2004 perfectamente y hay otros ejemplos ahí. El Bush papá lo quiso hacer pero no le funcionó, pero digamos que es un tanto complicado. El norteamericano por lo general vota de acuerdo a cómo siente su bolsillo. Entonces si el bolsillo le está fallando, seguramente no te van a reelegir, pero si el bolsillo está bien, y si hay una guerra, difícilmente, ¿no? Entonces creo que es un elemento que juega. Yo creo que a lo mejor aventó ahí el tweet o el buscapiés ahí, Trump, pero yo no lo veo viable. Creo que, igual como dice Mario, las instituciones mexicanas son muy fuertes y sólidas. Creo que lo que estábamos esperando de Andrés Manuel era pues esa honestidad o esa honradez en el manejo de cómo iban a utilizar las fuerzas y pues digo, desgraciadamente yo no lo veo, porque un acto de deshonesto es tener un secretario que no sabe nada en materia de seguridad, ¿no? Insisto, y creo que estaríamos entregando parte de nuestra soberanía si hiciéramos un pacto de esta naturaleza. Yo creo que la colaboración es buena, debe de haber colaboración adelante, pero el Estado mexicano debe seguir manteniendo la rectoría en el tema de la seguridad sin lugar a duda, ¿no? Yo no lo pondría ni a consideración, ¿no? Sí, está bien lo que dijo Andrés Manuel. Correcto, coincidencia. Y mire, no tiene que ver, creo yo, con nadie aquí habló de la soberanía y se envolvió en la bandera, no. Y cosas así que suelen pues argumentar algunas gentes de los años 30, 20, 40 de México del siglo pasado. No, esto tiene que ver con algo práctico. Yo coincido aquí con los colaboradores. México tiene con qué. Sin embargo, si no hay estrategia, si no hay voluntad, si no hay decisión de ponerlos a trabajar, bueno, pues ocurren estos casos, ¿no? Sí creo que hace bien el presidente en decirle gracias, sí, gracias, pero no. Es un asunto que podemos resolver internamente, pero también creo que en un momento dado no estaría de más cierta ayuda. A final de cuentas, esta se da. Ahora que pasó lo de Culiacán, nos enteramos que un grupo especial de la DEA estuvo
unos días, semanas antes. En fin, hemos visto películas, series basadas en la realidad, y en todas ellas pues, se ve que el gobierno de Estados Unidos, históricamente también lo sabemos, está muy involucrado en México, en las políticas y en temas sobre todo que son en consideración de ellos muy sensibles, como es esta parte de la seguridad y de cuestiones como pues el narcotráfico. Es que es un problema de ellos también, ¿no? O sea, al final del día les exigimos que no manden armamento para acá. Ellos pues dicen, bueno, la droga que se vende y todo lo que parte de un problema que tienen ustedes, pero es problema nuestro también. Entonces va muy de la mano y yo creo que sí debe haber esa colaboración. No sé hasta dónde la intervención. Sí. Y finalmente, casi como rapiditas, como ahora que está de moda el béisbol. Una recta. Una recta ahí rápida, una curva rápida, con el tema de el Senado. Ayer el Senado, por segunda ocasión, hoy votan 108 votos a favor y aprueban la Ley de Ingresos 2020 y vuelven a bajar el tema de los autos chocolate. ¿Cómo la ves tú, Gonzalo? Yo extraordinario, porque yo pago placas y veo con mucho coraje e impotencia como muchos ciudadanos que los que traen sus plaquitas Anapromex, pues desgraciadamente hasta como manejan, ¿no? Con cierta arrogancia y prepotencia. Yo traigo modestamente mi vehículo y veo unos carrazos del año con la placa Anapromex y a lo mejor yo no entiendo bien el tema, pero es una cuestión de percepción de que no todos los ciudadanos marchamos igual, ¿no? O sea, no todos contribuimos igual. El problema es que el tema es que se debe de atender, que se debe de este tema ser un parque vehicular, regularizarse, atenderse y ya, ¿no? O de alguna manera se tiene que atender, pero pues yo bien, la verdad los felicito. Pues Mario. digo, no conozco en sí, no conozco cuál era las leyes que exactamente, pero yo creo que... Bueno, el tema, y nos sirve de contexto, Sí. perdón. La Cámara de Diputados quería aprobar que se legalizaran los autos chocolates en la frontera, particularmente en Tijuana, pues sabemos que hay una cantidad, hay gente que habla de 1 millón de unidades de autos chocolates circulando en nuestras calles, para que vean la dimensión del tema. Entonces, el Senado lo rechazó, los diputados lo vuelven a aprobar y el Senado finalmente baja el tema. Pues la verdad es que los que vivimos aquí en la frontera es una realidad. Vemos millones de carros, 1 millón se habla, y hay gente que dice que hay hasta más carros chocolates que los que cumplen con la norma. Estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo de que pues, los que pagamos nuestras placas, los que pagamos tenencia y todo, pues, seguros. Pero si ya están en las calles, sí debe de haber el problema también que tienen es que no los pueden importar. Hay una ley por ahí que solo te permite cierto tiempo de carros. Si ya es una realidad, si es gente que yo entiendo que lo hace porque a lo mejor no tienen los medios para algunas, porque de repente es unos carros casi de BMW. Sí, que eso así. es un abuso, ¿no? Pero ya se debe de permitir importar carros de los últimos 30 años si es necesario, pero que paguen su importación, que paguen placas, que paguen su seguro, que se regularicen, porque eso ya va a permitir, es un problema que hasta cuando te chocan, que ni culpa tienes que asumir las consecuencias porque el otro carro está en forma irregular. Yo sí creo que ya si ya es una realidad, es un problema que tenemos, hay que enfrentarlo y hay que dar una solución. La solución no es nada más ten las placas, pasa por todo el proceso y a lo mejor le va a costar, pero que ya lo hagan y quede firme porque sí causan mucho problema de diferentes tipos aquí, sobre todo en Baja California, en Tijuana. Claro, coincido. Y ahí se le cayó el tema a la 4T porque el gobernador Jaime Bonilla, y si no corrígenme, había dicho que los iba a legalizar, pero pues no va a tener el instrumento ya que no viene en la ley de ingresos y pues no hay manera. Pero además creo yo, ya nada más abundaría en el tema, que estaba muy suelto.
era nada más el hecho de legalizarlos, pero yo no veo un mecanismo donde digan, bueno, voy a legalizar a estos sí, a estos no, por tales motivos, y además ya tengo el mecanismo para que ya no entren más, o los que vayan a entrar sigan el caminito legal que acaban de comentar y no otra vez tenga un acumulado de carros que por cuestiones de presión o de tiempo tenga que regularizar, así porque sí. Pues ya nos vamos. Muchas gracias, Mario, por tu por visita. un placer estar con los dos. Gonzalo, Gracias. el también. patrón. Gracias, buenas tardes a todos, Mario, Alfredo. Gracias a todos. Para otra te voy a traer una Milk Stout. Ya vi que son tus favoritas. Tiene buenos gustos, mi amigo, para la cheve. Ya nos vamos. Muchas gracias. Un servidor, Alfredo Ortiz. En controles técnicos, Raimundo Rosas. Gracias.